También ahí a principios del siglo pasado, Freud va a escribir La interpretación de los sueños, su gran libro, donde verdaderamente comienza el psicoanálisis como tal, aunque Freud, ustedes lo van a ver, ya había desarrollado varios textos muy importantes, e incluso Freud se sirve de esos trabajos tan importantes como las neurosis de defensa, todo el trabajo sobre la histeria, se sirve todo eso para volcarlo al estudio de los sueños. Aunque aparece en el libro de los sueños como en el inicio mismo del psicoanálisis, ese inicio tiene algo anterior, es todo el estudio que Freud hizo respecto a, por ejemplo, la psicoterapia de la histeria, ¿sí? Eh, Esto es muy importante para tener en cuenta, muy importante. Eh, También en esa época, en la misma época, Lenin, el líder de la revolución soviética, produce su gran obra, El qué hacer. El qué hacer es una gran obra de parte de Lenin, gran teórico de la revolución, gran teórico y líder político de la revolución soviética, la gran revolución rusa. También en esa época, el gran Proust, James Proust, publica En busca del tiempo perdido, y el genial James Joyce también escribe y produce su texto Ulises. En esa época, en Portugal, encontramos al gran poeta Pessoa, encontramos al gran pensador haciendo sus primeros desarrollos de Wittgenstein, y es una época muy importante para el desarrollo científico, fundamentalmente a partir de Frege y Russell. O sea, es una época de por un lado, una gran revolución en el conocimiento, en la cultura, de gran revolución, una subversión verdaderamente importantísima, y las cuestiones que denuncia Freud de la cultura, de la moral sexual, que así va a llamar un texto, la moral sexual contemporánea, para hablar de la moral sexual de la época victoriana y cómo él realmente deconstruye esa moral sexual, al mismo tiempo que encontramos esto, podríamos decir, un momento luminoso de la humanidad, absolutamente luminoso, encontramos también como respuesta el surgimiento del nazismo, del fascismo italiano y todo lo que esto implicó como oscuridad, como muerte, como tragedia, como verdaderamente el desencadenamiento de lo siniestro, ¿sí? De las pasiones más oscuras a partir del nazismo y el fascismo italiano. Es impresionante cómo conviven en la misma época ambas cuestiones. Pero es en esa época que Freud produce, ¿sí? Y es en esa época, la época de la primera gran guerra mundial, donde murieron millones y millones de hombres. La primera guerra mundial. Freud, con su optimismo tan fuerte, pensaba que después de la primera guerra mundial se iba a entrar en una etapa de mayor justicia social, de democracia, de representaciones sociales, de una época venturosa para el ser humano y para los colectivos sociales. Es el Freud tan optimista y tan apasionado por la vida. No mucho tiempo después, el huevo de la serpiente, el surgimiento del nazismo y la otra gran catástrofe, ¿sí? Entonces, en la época en que Freud produce, la modernidad tenía en principio dos grandes ideales. El ideal de la razón, ¿sí? Y también el ideal del bien, ¿sí?
Y estos son dos ideales que quedan absolutamente horadados, totalmente horadados, agujereados. Freud lee esto y lo denuncia, lo escribe, ¿sí? Y va a decir que lo que se llama la razón en este punto igual a conciencia, es solo una parte, la parte más pequeña de la psiquis humana. Que la mayor parte y la parte más valiosa es lo que él va a llamar lo inconsciente. Que el ser humano está manejado por su inconsciente, por, voy a decir así, para que se entienda, no es el término más feliz y más preciso, pero conducido por pensamientos conscientes, ¿sí? Y que nadie es lo que ese alguien cree que es, ¿sí? Cuando uno dice yo soy así, desde el yo, nadie sabe qué es. Para Freud, para el psicoanálisis, esto es imposible. Nadie sabe qué es. ¿Sí? Puede empezar a tener alguna idea de quién es, de qué le pasa, qué desea, qué ama, qué odia, a partir de encontrarse con su inconsciente, porque es en el inconsciente donde está la verdad. Y es el inconsciente el que guía nuestra vida, toda nuestra vida. Lo que, lo que estudiamos, lo que amamos, lo que nos apasionamos, etcétera, etcétera. Estamos guiados por nuestro inconsciente, no por la conciencia, no por la razón, ¿sí? Y lo otro, y muy fuerte que va a formular Freud, tiene que ver con que el ser humano, en gran parte, no está orientado por el bien, sino por el mal. Que hay una pasión oscura en el ser humano, en los seres humanos, en todos los seres humanos. No, la diferencia, dice, no es cualitativa, sino cuantitativa. Cuantitativa, efectivamente, hay personas que gozan aplastando una mosca, una cucaracha, una hormiga, y hay otras personas que gozan matando seres humanos. Efectivamente, hay un goce en exterminar una vida, pero no es lo mismo una cosa que la otra. Las diferencias son cuantitativas, ¿sí? Pero hay algo oscuro en el ser humano. En este momento vemos cuestiones oscuras, más allá de la pandemia, para no quedarme solo tomando esa referencia, ¿dónde tenemos algo verdaderamente atroz? Verdaderamente atroz. Uno puede nombrar dos cuestiones. La desnutrición infantil, la mortalidad infantil por hambre, la miseria en la cual están sometidos millones de seres en el mundo, y donde un 10% de la población acumula el 90% de la riqueza mundial. Y por otro lado tenemos, y lo estamos padeciendo muchísimo, es la violencia de género. La violencia de género, esta atrocidad que estamos padeciendo todos los días. En medio de la pandemia inclusive, se sigue cometiendo crímenes de género. Esto es verdaderamente siniestro. Y no piensen, como les decía creo la clase pasada, no piensen que esos asesinos de mujeres son perversos, que son psicóticos. No, no lo son. No lo son. Lo peor de todo es que son sujetos que parecen normales y son neuróticos en su gran mayoría. ¿Sí? Y sin embargo, pueden hacer eso. En esa época, Freud, con su operación, va a subvertir entonces el ideal de la razón, el ideal del bien. El psicoanálisis, como tal,
tiene por orientación el que los sujetos puedan reconocer cuáles son sus deseos inconscientes y cuáles son sus modos de satisfacción, ¿sí? Lo que desea y con qué se satisface. Reconocerlo. Encontrarse con la verdad de sus deseos inconscientes y encontrarse con la verdad de su modo de satisfacción pulsional. Esto es muy importante, esto último, incluso por todo el debate con las teorías de género, ¿sí? El psicoanálisis, y desde Freud mismo, es absolutamente respetuoso de los deseos singulares y de los modos de satisfacción pulsional, ¿sí? Y esto a nivel de las satisfacciones de cada uno en lo que come, en lo que bebe, en cómo y con quién hace el amor, ¿sí? Y que efectivamente, felizmente en las últimas décadas se ha dado mayor apertura a esto, y efectivamente algo que el psicoanálisis sostenía, de que la sexualidad humana, decía Freud, y se lo confundió, se hizo una lectura moral, la sexualidad humana siempre es desviada. No hay una satisfacción llamada normal. Porque, y para la época de Freud, normal era que una persona de un sexo anatómico tuviera sexo con una persona del otro sexo anatómico, que tuvieran un encuentro sexual para tener hijos, ¿sí? Esto era lo normal. Entonces Freud va a formular que hay desvíos de la meta y desvío del objeto. Y podemos encontrar que se pueden amar dos del mismo sexo anatómico perfectamente, que se puede ver que la anatomía para nada define la posición sexual. Hay un texto de Freud que se lo ha leído tan pésimamente, que es sobre la anatomía y la sexualidad, como si Freud estuviera diciendo que la anatomía orienta la posición sexual. Para nada, Freud lo dice muy bien. Texto se llama Anatomía es el destino, pero léanlo, lean la última parte, los últimos 10 renglones, y se van a encontrar con la verdad de lo que dice Freud. Porque hay desvío del objeto y desvío de la meta. Quiere decir que uno efectivamente puede orientarse sexualmente hacia alguien del mismo sexo anatómico, hacia alguien de otro sexo anatómico, puede orientarse hacia travesti, transexual, puede ser travesti, puede ser transexual, que la anatomía, bajo ningún punto de vista, la anatomía no dice cuál es la posición sexuada de alguien. Además, miren, para ser claritos y rigurosos en ese punto, hay tantas posiciones sexuadas como seres humanos hay en el mundo. Podríamos decir que cada ser humano es una posición sexuada única y singular, felizmente, ¿sí? No hay posiciones sexuadas que puedan colectivizarse en forma absoluta, como si no hubiera diferencia. Todos los homosexuales son distintos, todos los heterosexuales son distintos, todos los travestis son distintos, todos los transexuales son distintos, etcétera, etcétera, ¿sí? No hay una comunión, ¿sí? Hay ciertos signos identificatorios que permiten que se formen ciertos colectivos, pero no es que hay una misma modalidad de satisfacción sexual en uno o en otro, no existe eso. Cada uno de ustedes tiene un modo de satisfacción sexual absolutamente singular, absolutamente singular.